Saludos, buenas noches a todos, mis queridos y santos amigos, mi querida y santa comunidad. Estamos aquí para tener una pequeña conversación. El título de esta conversación es El miedo. Mucho se ha hablado de por qué tenemos miedo. ¿Por qué tenemos miedo? Y aquí se va a responder muchas de las dudas del por qué el miedo nos lleva por caminos que no son los correctos. Y confundimos muchas veces lo que es el miedo. Pensamos que tener miedo es, pensamos que el miedo nos abraza y entra en nosotros cuando alguien nos espanta, cuando vemos un accidente, cuando nos dan una mala noticia, pero solamente así identificamos el miedo y no es así. Saludos a todos los que se incorporen. Este tema del miedo, así se llama el miedo del que yo voy a hablar. Hay muchos puntos importantes que muchos desconocemos y aquí se van a desmenuzar todas esas dudas que pensamos que el miedo, bueno, pues el miedo es, identificamos así el miedo, ¿no? De la manera en que alguien nos da un gran susto, ya sea porque nos hacen una broma o porque en realidad algo nos pasó. Entonces pasamos por miedo. El miedo, fíjense que no nada más es, pues, ay, me espantó y ya, o tengo que afrontar una situación de un tema muy desagradable, una noticia desagradable. No es solamente eso. Fíjense que el miedo nos llega hasta matar, así tranquilamente. Un ejemplo muy fácil es de que alguien te da un susto o algo y te puede dar un infarto en ese momento, si tú estás vulnerable a eso, ¿verdad? Entonces, el miedo es un sistema que nosotros podemos ir practicando y haciendo un hábito para poder evitar una desgracia mayor, una situación de muerte o de enfermedad degenerativa que podamos recibir, porque en realidad así es como se maneja el cuerpo físico. El cuerpo físico nos da una reacción, es un síntoma de aquello que nosotros pudiéramos tener como de enfermedad muy próxima, ¿verdad? Entonces, saludos a todos los que van entrando al en vivo, bienvenidos, muchas gracias por estar aquí. Este tema es de el miedo para los que van entrando. Compartan el video para que podamos ser más los que nos enteremos. Saludos, saludos, muchas gracias por sus corazoncitos. Y fíjense que el miedo nos trae enfermedades muy graves, muchos problemas, porque yo estudié por muchos años la biodescodificación y la bioneuroemoción, y esas terapias nos las enseñó el doctor Hammer, es un doctor alemán, que él tuvo a bien explicarnos y darnos ayuda en trabajos holísticos para poder evitar enfermarnos y caer en una enfermedad degenerativa grave. Y el doctor nos habla de su teoría, y esta teoría se hizo famosa porque hubo muchísimos más desde aquel entonces, en décadas atrás, en donde empezaron muchos doctores a poner en práctica su teoría. Les pido disculpas. Y realmente les resultó favorable porque empezaron a tomarlo y a practicarlo, y la gente se aliviaba. Y se aliviaba de cáncer, de situaciones de enfermedades muy graves. El doctor pone en manifiesto su aprendizaje por él mismo, su propia experiencia, porque él sufrió una pérdida muy grande de su hijo. Su hijo era un muchacho muy saludable, y en una fiesta, en un yate,
él tuvo un accidente y lamentablemente murió. Entonces este doctor, primero fue su esposa la que, al dolor tan potente y tan grande, quizás ustedes conozcan personas que tengan esta situación, hayan pasado por cierta situación semejante, y el doctor cayó en cáncer, le dio cáncer de próstata. A la esposa fue la primera que enfermó de cáncer y ella falleció. Entonces el doctor trabajaba en un hospital con pacientes y empezó a investigar por qué razón. ¿Por qué razón? Si ellos eran personas muy saludables, ¿por qué de repente, de la nada, por el simple hecho de este asombro tan grande de ver fallecer a su hijo, pues este doctor y su esposa tuvieron la misma enfermedad? Resulta que el doctor empieza a investigar y a buscar entre sus pacientes, preguntándoles, oiga, platíqueme un poquito, usted tiene, por ejemplo, diabetes, está en un término muy fuerte, muy grave, se ha degenerado, ya tiene muy poco tiempo pues, de salud, y empezó a entrevistar a muchos pacientes y todos llegaban a la conclusión de que antes de enfermar ellos habían tenido un shock muy fuerte, habían tenido un trance demasiado fuerte en sus vidas, de diferentes estilos, ¿verdad? Entonces el doctor empezó a autoobservarse, a pensar, bueno, mi hijo falleció, yo lo adoro, lo adoraré siempre. Él, yo sé que está en un lugar mejor. Yo sé, empezó vamos a llamarlo que a consolarse. Él mismo empezó a ver, su esposa se fue también por tristeza, por el problema de que no está su hijo, de este grave accidente de yate, en donde el hijo pues terminó con su vida. Fue por un accidente, por supuesto. Y el doctor empezó a trabajar en su persona. Empezó a tranquilizarse, a darse cuenta que todo esto es un proceso de vida, que venimos aquí para poder aprender situaciones de vida y poder trascender estas experiencias en bla, bla, bla. Pues créanme que su cuerpo, el doctor mismo empezó a ver que su cuerpo tenía mejoría, tenía más energía. Constantemente empezó a hacerse estudios y se dio cuenta que el cáncer iba disminuyendo, ya no iba agravándose. Y terminó, lejos de los años que él mismo y sus colegas le habían dado de vida, él aumentó más sus años. Y han habido muchos casos en los que de repente nos dicen, pues vas a vivir 3 años y resulta que viven 18 o viven 20, etc. El doctor vivió muchísimos más, creo que 20 o 30 años más. Él, en realidad, el doctor Hammer, no murió de cáncer. Es gracioso, pero así sucede. Él no murió de cáncer, él murió de edad, de algunos problemas renales, algo diferente. Pero el de cáncer no. El cáncer se le quitó. Entonces, ¿qué es lo que ayuda? ¿Qué es lo que ayuda? Ayuda a comprender. Esto nos deja el doctor de legado para la humanidad. Que cada vez que tienes un shock, una impresión demasiado fuerte para ti, el cuerpo tiene determinado tiempo para que tú puedas tranquilizarlo, para que tú puedas tomar conciencia y puedas evitar enfermar de una situación fuerte, grave, como un cáncer. Entonces, ¿qué debo hacer? Primero que nada, poniendo en mi caso que yo no tengo a ninguna situación grave de miedo, de situación difícil, así como se llama el tema de hoy que se está tratando, el miedo. El miedo es el causante, quisiera hacer un paréntesis, el miedo es un causante
de todas los malestares, enfermedades, depresiones, todo lo que tenga que ver con enfermedades del cuerpo, psicológicas, emocionales y físicas. Van a decir ustedes, y bueno, porque para los que no me conocen, yo estudié más de 11 años la biodescodificación, la bioneuroemoción, estudié terapias alternativas holísticas como biomagnetismo, bioenergética, que es curación a distancia, y principalmente esto. También el método Yuen es un método oriental en donde es muy bonito darte cuenta que puedes curarte tú mismo. ¿Y cómo puedes curarte? Evitar el miedo. Evitar el miedo. Y vas a decir, ¿y cómo se puede evitar el miedo? Es totalmente duro, difícil de poder evitarlo. Te voy a decir algo. Cuando empiezas tú a hacer hábitos de desapego a situaciones, a personas, a acontecimientos. ¿Y cómo puedo yo hacerlo? Porque empiezas a practicar con tu propia vida. Tu propia vida es el libro más importante que debe ser estudiado por ti. ¿Por qué? Porque cada paso que tú das, cada minuto que pasa en tu presente, es un bellísimo estado de conciencia que puedes cambiar y que se te da la oportunidad de hacerlo. Tu propia vida te va a guiar a tu destino, vamos a decirlo así, a tu destino, vamos a llamarlo de esta manera. Pero el destino puede ser cambiado y nadie lo puede cambiar más que tú. Nadie puede evitar que te sucedan las desgracias más que tú. Acontecimientos desagradables, acontecimientos dolorosos, llenos de miedo. ¿Por qué? Porque no existe nadie más que tú. Aunque se oiga ridículo, pero esa es la realidad. Esto está de verdad que comprobado de muchas maneras. Me tardaría mucho tiempo explicando a detalle el porqué de las cosas. Simplemente estamos en esta vida no para creer o no creer, porque creer o no creer es parte de la ignorancia. Es para confiar. Estamos en esta vida para confiar. ¿Y qué es confiar? Tener fe. Tener fe es cuando tú confías en lo que sea que se presente en tu vida. Y ahí es cuando tú puedes empezar a conocer tu vida y empezar a conocer qué es lo que te altera, qué es lo que pudiera alterarme, porque no todos aquí, no todos los que estamos aquí tenemos hijos. Muchos de nosotros sí los tenemos, pero muchos otros no. Pero quizás, todavía vivan sus padres, quizá tengan hermanos que adoran, hermanas, amigos muy íntimos, esposo, esposa, pareja, novio, etcétera, lo que sea. Trabajo. Muchas veces, yo quisiera hacer una pregunta a todos. ¿Acaso alguno de ustedes tiene? Seamos honestos y levantemos así la mano y digamos, en lo personal, ¿verdad? No tienen que decirlo aquí. En lo personal, ustedes mismos, pregúntense, ¿qué es? Yo les voy a hacer la pregunta y a ustedes les va a resonar algo en su mente, les va a responder algo de manera inmediata. Y esta es la pregunta, ¿a qué estás apegada? ¿A qué estás apegado? ¿Qué es lo que tú percibes? Porque tú pudieras, debemos de ser bien honestos, siempre que estamos y entramos a mi canal o hacemos un en vivo, conmigo, con su servidora, es para ser honestos. Yo en lo personal me considero que quiero y soy honesta con todos ustedes y soy muy dada a reconocer cuando hay algo que debo reconocer, cuando hay algo, porque así soy. Siempre he enaltecido. Y es de sabios reconocer.
cuando uno descubre cosas nuevas, descubre situaciones nuevas, que eso es algo que tengo mucho en mi persona. A veces me pongo a pensar y digo, bueno, no necesito conocer todo. Con el hecho de conocerme a mí misma es más que suficiente, porque en eso radica mi paz. En eso radica mi paz y en eso radica mi felicidad. No radica en mis hijos, no radica en mi esposo, no radica en mi mamá, ni mi papá, ni en mi nadie. Toda mi vida es mi responsabilidad. Toda mi salud es mi responsabilidad, el que como, el que estoy pensando, en qué me estoy enfocando. Todo esto nos genera, en cierta medida, miedo. Observemos qué es en lo que estamos apegados y que consideramos que nos puede llenar de miedo. Por ejemplo, podemos decir que la pérdida de un hijo para los que tenemos hijos es un shock muy fuerte y que si ustedes se ponen a pensar, muchas personas lo afrontan de manera óptima, pero muchos otros no. Muchos otros terminan meses enfermándose y meses en cama, tienen una depresión terrible, que no quieren ver a nadie. Situaciones que quizás alguno de ustedes ha pasado o ha visto que les ha pasado a otros semejantes. ¿Cuál es el mensaje importante de este en vivo? El que observemos individualmente cada uno de nosotros qué es lo que yo, en este momento, en este preciso momento, a qué es lo que estoy apegado. Se pudiera decir que tengo un apego. Esta pregunta, si no nos la hacemos a diario, a cada minuto, para ir descubriendo, vamos a caer en un oscuro túnel en donde lo único que va a pasar es que tengamos más caos en nuestra vida del que ya pudiéramos tener. Y podremos tener más consecuencias que no son desagradables. ¿Y por qué? Porque recuerden que yo también les he hablado acerca de la frecuencia vibratoria. Cuando tú vibras en algo es porque es lo que estás trabajando a diario. Es como cuando tú caminas y tu cuerpo empieza a quemar energía, empieza a hacer de cierta forma ejercicio y empiezas a llenarte de pila. Y esto te genera de esta segregación de esta sustancia que te da energía, te hace sentir feliz. Y si tú aparte haces ejercicio, empiezas a tratar de, como que esa sustancia que segrega el cuerpo hace que tú te sientas feliz, que tú empieces a ver tu vida más agradable, aunque tengas problemas. Entonces, ¿por qué debemos? Aquí yo traigo quisiera entrar para explicarles un poquito lo que es el miedo, porque yo comencé este en vivo hablándoles del doctor Hammer, este doctor alemán que descubrió cómo curarte por medio de darte cuenta que todas las situaciones que pasen en tu vida no tienen por qué afectarte. No tienen, más que afectarte, no tienen por qué quedarse en tu vida. Porque si tú mantienes una tristeza, un dolor, de manera constante en tu vida, terminas con tu vida. Así, tal cual. Estás acortando años útiles de tu vida, minutos útiles. ¿Cómo evitarlo? Empieza a hacer hábito. Empieza a darte cuenta que todo lo que tú ves, todo lo que tú tienes, todo lo que tú consideras que te pertenece, porque hasta nuestros hijos sentimos que nos pertenecen, a nuestro esposo, es que es mi esposo, decimos, es que es mi esposa, decimos. Todo aquello
es el apego que tenemos. Y no es así. No es que sea mío. Eso no es mío. Esa persona no es mía. Es solamente un compañero que puede irse. Ya sea que se enamore de otra persona, ya sea que no le agrade ya estar conmigo porque ya se aburrió de mi forma de ser, no sé, infinidad de situaciones que hacen que las parejas se separen. O los hijos, que pudieras decir, es que es más fácil que mi esposo me deje a que mi hijo me deje, o mi hija. Te voy a decir que hay muchas personas que sus hijos se van. Y tú puedes decir, es que está bien, él vive en tal país, por allá lejano, tú eres de México a lo mejor, y mi hijito se fue a vivir a Japón, Australia, y lo veo pues, hay gente que no se ha visto durante 30, 40 años, ¿verdad? Entonces, nosotros necesitamos empezar a trabajar el desapego, el darte cuenta que nada te pertenece, nada es tuyo, y empieza a decírtelo a ti en tu persona. Si sientes que algo te incomoda y te molesta en tu pecho, en tu corazón, di para tus adentros, este decreto tan fabuloso que nos da Jesús. Nada real puede ser amenazado. ¿A qué se refiere con nada real puede ser amenazado? El hecho de que todos los que ya están conmigo y los que son mi comunidad y que han escuchado mis videos y han estado en mis en vivos, saben muy bien a qué se refiere con que nada real puede ser amenazado. Los que no sepan, inscríbanse en mi canal, pónganse como suscriptores para que puedan saber, escuchen de vez en cuando los videos que yo subo. ¿Por qué? Porque te da pautas para poder sanarte o para poder evitar enfermar, para poder tener más felicidad, más años de vida saludable, más años de vida con felicidad, con plenitud. Pero esa verdadera felicidad, no esa felicidad momentánea cuando te vas a una fiesta porque es el cumpleaños de mi mejor amigo o amiga y te tomas unas copitas, wow, me divertí muchísimo, bailé, escuché música, vi a mi gente bonita y ya, me voy a mi casa y regreso a ese vacío que tengo en mi hogar, esa monotonía de la vida, esa vida cansona, que muchos, en mi caso, yo duré muchos años diciendo, ay, ya estoy harta de la vida. Pero así, y yo buscaba algo para que me distrajera y me despertara del aburrimiento que tenemos. Si a alguien le sucede, póngamelo aquí. Coméntenlo, para que sepamos que no estamos, en realidad a todos nos pasa, aunque nos dé vergüenza decir a mí me pasa, yo me siento así. Y a lo mejor no es muy seguido, pero sí por lo menos una vez a la semana o quizás una vez al mes. Me siento así como que me agarra la depresión, como que digo, ay, es otro día más, otro día tengo que ir al trabajo. Ay, otra vez ver a mi esposo, otra vez mi esposa con los mismos hábitos, las mismas costumbres, esto y el otro, no hay nada diferente. Y luego decimos, bueno, ya junté un dinerito por ahí, me voy a ir a tal país porque no lo conozco, voy a viajar, voy a conocer. ¿Y qué pasa? Te emocionas. Pero ¿qué sucede? Cuando te vas, disfrutas, pero de repente regresas a tu realidad, que eres tú, quien tú eres, regresas a ti y ¡wow! Vuelves a sentir eso de que ¡wow! Otra vez estoy aquí, conviviendo conmigo mismo.
Soy la misma persona, soy Mirna. Soy la misma persona que me veo al espejo, que quizás me maquillo de la misma manera. Quizás los hombres se peinan de la misma forma, tienen su mismo cabello de la misma manera, su ropa la ven. ¿A quién le sucede? Que caen en esa monotonía y dicen, wow, y quiero recordar cuando fui a Japón, cuando fui a Australia, o cuando fui a aquel lugar donde, wow, qué bonito y todo eso, pero ¿cuánto te dura? Termina ese recuerdo y vuelves a tu vida a, ¿por qué nos sentimos así? Es el miedo, mi querida y santa comunidad. El miedo a enfrentarte a ti mismo, a enfrentarte a ti misma, con tus valores y tus desgracias, con tus situaciones bonitas y tus situaciones desagradables, que dices, bueno, pues es que esta es la vida, y así te conformas. Quiero decirte que es más divertido cuando encuentras el amor en ti mismo, cuando encuentras el verdadero amor que vive en ti, cuando te das cuenta y cachas en algún minuto de tu vida que entró el miedo en ti. Ese miedo no el que te espanta de por una noticia desagradable, sino el miedo de enfrentarte a ti mismo, de enfrentar tu vida. Quiero darles una lectura pequeña acerca del miedo, para ver si nos queda un poco claro en esto. Fíjense cómo dice aquí, que esto yo lo anoté de diferentes libros de la vía de la maestría y del curso de milagros que estudio. El miedo es el que exige límites, y estos representan su empeño en querer empequeñecer e incapacitar a todos los que, según nosotros, cometieron un gran error. Ese es el miedo. El otro miedo es un miedo natural de la vida. El que tú tengas una noticia de que se falleció un pariente cercano, algún familiar, ese es un miedo natural de la vida. Como cuando tú ves los que vivimos en Canadá, que me ven muchos, nos encontramos un oso. Ese es un miedo natural, porque es como un instinto de supervivencia natural para ese instante. El miedo que nos enferma, ese miedo de que vimos un oso y todo, ese miedo no te enferma, porque ese miedo es naturaleza, eso es natural. Es como si yo te dijera, bébete un vaso de agua o bébete una Coca-Cola. ¿Qué te beneficia? ¿O qué no, más bien, qué no te hace daño? ¿El agua? Ese miedo de ver un oso no te daña, solo es un espanto que te da. No sé, sientes una sensación, se te sume el estómago, sientes un balde de agua fría. Ese miedo es un miedo de naturaleza. Eso no te mata, no te enferma. El otro miedo, ese sí. Ese miedo sí. Ese miedo en el que yo te explicaba del Dr. Hammer. Ese miedo que tenemos cuando no sabemos qué hacer o qué reaccionar ante situaciones que estamos viviendo en la vida. Y decimos, no es miedo eso. Eso es solamente yo no tenía miedo. Yo no tenía miedo de dar la conferencia que tenía que dar. O la explicación de que pues salí con una muchacha que no era mi esposa. Ese no es miedo, que me vayan a cachar. Mi esposa o mi esposo que me vaya a cachar que estoy saliendo con otra mujer o con otro hombre. Por eso aquí dice, el miedo es el que exige límites
Y estos representan su empeño. O sea, exiges límites. Vamos a poner el ejemplo de la pareja. Tú exiges límites y le dices, oye, yo no quiero que salgas con tus amigas y con tus amigos. Ese celo que tenemos como hombres o mujeres, ¿verdad? Y tú exiges límites. Es que tú me obedeces, porque te sientes con ese derecho de exigir, porque es que es mi esposo, es que es mi esposa. ¿Por qué tiene que irse con otros hombres? ¿Por qué tiene que irse con otras mujeres? ¿Verdad? Y tú quieres empequeñecer o incapacitar a todos los que según tú cometieron un gran error. Ese es el miedo falso. Ese miedo es el que termina con tu vida. Ese miedo es el que te genera enfermedad. Ese miedo es el que no es real. Ese miedo no existe. Ese miedo es terrible. Ese miedo es egoico. Y de verdad te prometo que te va a traer muchos problemas a tu vida. Y mientras no empieces a practicar, a hacer hábitos de no apegarte a nada, entonces vas a ser feliz y todo te va a sonreír. Va a llegar todo por añadidura a tu vida, sin que tú lo pidas. ¿Por qué? Porque hay una frase que Dios cumple. Antes de que tú me pidas las cosas, yo ya sé que necesitas y las tendrás. Porque eres su hijo amado de Dios Padre. Tú eres el único hijo de Dios. No existen más. Nosotros, tú, yo, todos los que estamos aquí entrando en en vivo, somos uno. Solamente que fragmentados en cuerpos distintos, en vestiduras diferentes. Eso no tienes que quedarte ahí. Ah, es que él es morenito. Ah, que es que ella es blanca, ella tiene ojos verdes, ella tiene ojos negros. No te quedes ahí. Eso de que tiene sus ojos claros, de que tiene el pelo largo, pelo corto, rubio, moreno, bla, bla, gordita, bajita, alta, chaparra, lo que sea, no te quedes allí. Eso solamente es para esta tierra, para pasar y afrontar el juego de la vida. Lo que realmente existe y es real es lo que está dentro de ti, que no ves con tus ojos ni lo palpas. Pocos son los que lo ven. Pocos son los que lo perciben, lo sienten. Lo demás es fabricado, tiene un fin, no lo creó Dios. No se les olvide esto, mi santa comunidad. Ustedes son cisnes. ¿Quiénes son cisnes y quiénes son patitos? Esto no significa que vamos a degradar a los patitos. Ah, es que son patitos y son poca cosa. No, simplemente son diferencias de niveles de conciencia, que es natural. No es para burlarse, no es para juzgarlos, no es para decir, ay, hacerlos menos que otros, porque Jesús en el curso de milagros nos dice que no hay nadie especial. Así que tú no te sientas especial, porque todos somos especiales, somos el único hijo de Dios. Acuérdense, mi santa comunidad, la que me sigue aquí y en YouTube, en mi canal de YouTube, explico perfectamente, allá también en los en vivos, cómo es que nosotros somos uno, somos conciencia de unidad y debemos de hacernos ese hábito porque nos conviene, te conviene a ti. ¿Qué prefieres? Es absurdo pensar que tú prefieres el sufrimiento a la felicidad. Nadie elegiría el sufrimiento. Cuando pensamos que el sufrimiento es lo que hay que elegir, es porque estamos dormidos. Y eso de que estamos dormidos es muy real. Eso es muy real, mi santa comunidad. Y debemos empezar a creérnoslo. ¿O qué prefieres? ¿Seguir sufriendo? ¿Que la vida te ponga que estés como un leño
en el mar a ver hacia dónde te lleva, a qué puerto llegas, sin un timón que te dirija tu vida? Tú eres el tomador de decisiones de tu vida, de tus pensamientos. ¿Quién quieres que te asesore? El pensamiento egoico que te lleva solamente al sufrimiento, al dolor y a la muerte. Eso es lo único que te promete. ¿O prefieres el espíritu, el que te asesore, porque te promete vida eterna? ¿Cuál es la vida eterna? Pues la inmortalidad. Regresar al seno familiar, a tu seno, a tu hogar. Ese hogar que es lo opuesto a lo que estamos viviendo aquí. Nadie elegiría quedarse en lugares donde no te aceptan, donde te sientes vacío, triste, abandonado. Aquí nos dice que dejemos de querer empequeñecer a nuestro semejante, porque cuando tú empequeñeces a alguien más y te enalteces tú, dices es que yo soy más, yo sé más que tú, así decimos, entonces ahí es cuando estás separándote, cuando piensas que tú eres especial, que tú eres mejor que alguien más. Eso lo único que te va a llevar, el pensar así, te va a llevar solamente al sufrimiento. Y acuérdense que eso es lo que estás sembrando. Y cuando tú siembras en otras personas pequeñez, lo estás cosechando para ti. Porque la otra persona eres tú, solo que no lo ves así. Hay que empezar a hacer ese hábito. Por eso Jesús nos decía, ámense los unos a los otros, ¿verdad? Porque tú eres el otro, tú eres el que tienes enfrente. Ese es una parte tuya, somos uno mismo. Aquí nos dice que tú estás empequeñeciendo e incapacitando a todos los que según nosotros cometieron un gran error. Podemos decir es que tú cometiste un gravísimo error. Y ahí estamos diciendo que esa persona es poco menos, muy poco, y tú eres más. Aquí tengo en paréntesis que en sí nunca existió el error. Si pensamos que otra persona cometió un grave error, en realidad no existió ningún error. Nunca existió un error. ¿Por qué? Porque esa persona, por eso es que existe el perdón. Esa persona que según nosotros cometió un error, esa persona eligió al según que cometió el error, eligió asesorarse por el ego. El ego te asesora para el mal, para sufrir, para que sufras. Para eso nada más te asesora, para que recibas un dolor, para que estés vacío por dentro, ¿verdad? Entonces, cuando tú te das cuenta que no hizo ningún error y das el perdón, o sea, no te molestas, no señalas, ¿verdad? Tratas de mejorar lo que está ahí, que según nosotros fue un error. Es ahí donde ves conciencia de unidad y haz de cuenta que te lo estás dando a ti mismo. Tú lo que estás haciendo con tu semejante, te lo estás haciendo a ti. Esto nos debe quedar bien claro y debe ser practicado. ¿Ok? Aquí nos dice, el miedo nos hará querer ver que sí cometió un error. Ahí nos está queriendo hacer ver el miedo, ese miedo falso, ese miedo que en vez de ayudarnos aquí en la tierra, nos lleva
a caer otra vez en lo mismo, en un círculo vicioso. Todo lo que se hizo en su pasado tuvo una razón de ser. Todo lo que se hizo en tu pasado o el del semejante tuvo una razón de ser. Nunca olvidemos tampoco que todo tiene una causa. No es casual, es causal. Y todo es perfectamente para que nosotros aprendamos y tomemos decisiones. ¿Y qué decisión puedo tomar? Volver a elegir. ¿Ok? Me doy cuenta que esto es triste para mí. Esto no me agrada esta situación que estoy viviendo. Voy a elegir otra cosa. No la quiero. Cuando tú reaccionas, accionas, no reaccionas. Cuando tú accionas de esta manera, la vida se te abre el camino muy bellamente. Dejas de atraer cosas de bajas vibraciones. Pero necesitamos empezar a hacerlo, mi querida y santa comunidad. Por eso dice aquí, desde ahora se debe escoger pensar y actuar en amor. ¿Y qué significa? En coherencia. Lo que tú pienses y actúes, lo que sientas, pienses y hagas, tiene que ser igual. No seas incoherente. ¿Cómo te das cuenta cuando estás haciendo lo contrario? Piensas una cosa, sientes otra y actúas de otra. ¿Es porque tienes miedo? ¿Es porque te estás dejando asesorar por el ego, por la mente opuesta a Dios? Y te va a llevar a falsos asesoramientos, te va a llevar al sufrimiento, a tener unas cosechas bastante venenosas. Estás sembrando miedo en ti y todo lo que atraigas va a ser para eso, porque estamos viviendo en un mundo en donde existen diferentes frecuencias vibratorias y tú vas a atraer frecuencias de nivel bajo de vibración. Y esto atrae muchas situaciones bastante dolorosas. No es un negocio hacer eso. No es buen negocio. Esto realmente te envejece muy rápido, te hace sufrir, te hace tener pérdidas, enfermedades y millones de cosas más. Hay que empezar a poner orden dándote cuenta que el miedo no te lleva a nada. ¿Verdad? Aquí nos dice, por eso desde ahora se debe escoger pensar y actuar en amor, no en condenación, porque si tú condenas, te condenas a ti mismo al mismo tiempo. No juzgues porque te juzgas a ti mismo, porque eso nos pertenece a nosotros. Todo lo que yo veo en los demás es lo que tengo yo. Y a veces no, es que no, yo no tengo eso, claro que no. Este es un punto muy importante. Si no les queda claro, pónganmelo aquí para que yo pueda expresarme, extenderme más acerca de esto que les quedó en duda. Todo lo que tú ves es porque tú lo tienes. Por eso te lo está mostrando tu vida. La vida nos pone situaciones que nosotros tenemos. ¿Para qué? Para verlas y volver a elegir de una manera de amor. Volver a elegir asesorada con la mente del espíritu y ya dejar de asesorarme con la mente egoica. Eso nos dice, no en condenación, no debemos condenar jamás, no debes de juzgar, porque eso nos pertenece a nosotros. Nosotros no sabemos qué es el juzgar correctamente, no lo sabemos. Hay que aprender a juzgar correctamente. ¿Qué es juzgar correctamente? No ver que tú estás bien y tú estás mal. Eso es correcto.
No pensar es que esta es víctima y este es el victimario. No, eso no. Cuando tú dejas de ver eso, por ende, la vida se acomoda en ti. De verdad que se acomoda, te doy mi palabra de honor, porque lo he comprobado en mi propia persona, en muchas circunstancias, y he recordado que en mi vida llegué a tener circunstancias desde que yo tenía 9 años, 15 años, 22 años, 35 años y más. He tenido experiencias porque nuestra vida, mis semejantes, hermanos míos, nuestra vida nos pone banderas rojas. Esto, ¿y por qué nos las pone? Para ver en dónde está la equivocación, el mal asesoramiento. La equivocación es el mal asesoramiento. Ahí nos damos cuenta, lo tomamos, lo abrazamos porque es nuestro y lo cambiamos, lo mostramos. Y verás cómo tu vida te sonríe. De verdad que te sonríe. Nosotros no sabemos qué es juzgar. Necesitamos aprender a hacerlo, a entenderlo. Acuérdense de la historia del rey Salomón. Él no juzgó a las dos madres que traían peleando a un bebé. Y él sabiamente se dio cuenta quién era la verdadera mamá, por su sabiduría. Y así es como nosotros debemos de ir como sembradores por nuestra vida. Y te juro, te prometo que tu vida te va a sonreír si tú pones atención en ella. No hay nada mejor que puedas hacer que conocerte a ti mismo, ser muy honesto y muy humilde al empezar a conocerte. Y cuando te duela, cuando estés en los peores momentos de tu vida, de situaciones muy desagradables, abrázate, consuela a ese niño o niña interior que tienes, porque ese es el niño que dice Jesús, dejad que venga a mí. Déjalo que vaya a Jesús, ese niño interior, y verás cómo tu vida cambia. Aquí nos dice, se debe hablar bien hasta de nuestro enemigo. Tú debes de hablar bien hasta de tu enemigo. Bendecir a todos, no importa lo que pasará o decidieras hacer. Tú, si vas a bendecir, es porque debes ser bendito. Si no eres bendito, no bendigas. Porque de verdad que el ego, esa parte separada de Dios, agarra esa bendición. ¿Quién está bendiciendo? El ego. Ay, es que si yo bendigo, voy a ser bueno, porque así dijo Mirna. No, la bendición tiene que ser cuando ya tú trabajaste en ti, cuando tú ya lo sientes. Si no lo sientes, no bendigas, porque esto puede ser contraproducente. Las bendiciones egoicas generan maldiciones. De verdad. ¿Y a quién maldices? A ti mismo, porque el mundo es un boomerang. Tú lanzas el boomerang y regresa a ti. No se queda en ningún otro sitio. Regresa a ti. Y si no regresa en esta vida, va a ser en la que sigue, en la que tú mismo vuelvas a elegir, porque se condena a uno mismo. De verdad que uno se condena. ¿Y cómo es que se condena? No es de que ya me voy a ir al infierno a quemarme leña y demás. No, te condenas en el momento en que tú repites aquello que no te gusta traer, que no te gusta para tu vida, que tú dices, ¿por qué otra vez acabo de terminar una relación tóxica y otra vez estoy en otra? ¿Qué me pasa? ¿Cómo puedo poner stop? ¿Cómo puedo poner alto? Se debe hablar bien hasta de nuestro enemigo. Bendecir es cuando eres bendito. A todos, no importa lo que no importa lo que pasará o decidieras hacer, porque hasta ellos son inocentes, todos somos inocentes.
El amor siempre producirá expansión. Siempre produce expansión el amor. Aquí nos dice el curso de milagros cómo podemos deshacer el miedo. Quiero ver, tenemos solamente 10 minutitos para dar expresión acerca de esto que nos dice el curso de milagros, mi santa comunidad. Fíjense lo que dice. El deshacimiento del miedo. El deshacimiento del miedo. Vamos a deshacer ese miedo. Vamos a aprender aquí. Pongamos mucha atención y tengamos a la mano esa libretita que yo les he dicho que tengan cada vez que entren a mí en vivo, porque hay mucho que anotar. Hay frases importantes que son decretos para tu beneficio. De verdad te lo prometo que así funciona, pero siempre y cuando lo hagas con honestidad, porque tú te conoces, nadie te conoce mejor que tú mismo. Y dice así: hace mucho que este mundo desapareció. Así nos dice Jesús. Y es así. Es verdad. Porque acordémonos que los mundos donde viven esos niveles más grandes, más altos que este en el que estamos viviendo, hay niveles más elevados, donde viven ángeles, etcétera, seres iluminados, los iluminados, acuérdense que son seres que brillan ya en su luz. ¿Y qué es la luz? La frecuencia vibratoria que ya limpió y purificó todos los miedos, todo el no perdonar, el estar señalando y juzgando, que ya tú estás ecuánime, neutro. Eso es cuando tú te iluminas, cuando tú despiertas conciencia y eres un iluminado. ¿Por qué creen que en la Biblia y en muchas religiones ponen a los santos con una aureola en la cabeza? Porque esa persona llegó a la luz divina. Al comprender, esto no significa que tú no lo puedas hacer, ¿eh? Déjame te digo que todos podemos llegar a tener, y muchos ya lo tenemos, solo estamos esperando, ya tenemos esa aura, esa iluminación. ¿Y qué se ilumina? ¿Por qué se ilumina aquí? Porque está aquí en la glándula pineal y la pituitaria, Estas dos glándulas se iluminan con la conciencia. Cuando tú eliges constantemente caminar con el espíritu, empiezas a hacer milagros. ¿Y cuáles son los milagros? Empiezas a pensar y a dejarte llevar por el espíritu, y entonces actúas y expresas con voz el perdón, el no enjuiciar, el hablar palabras con beneficio. Y entonces esos son los milagros. Cuando tú estás viendo beneficio y ayuda en tu semejante, y tú estás ayudándote a ti mismo, sin soberbia, sin orgullo, sin yo quiero que todo mundo vea que yo estoy ayudando, y miren, para que quiero ser alabado por la sociedad, por todos. No, para eso no. Necesitamos hacer las cosas sin que nadie se entere. O sea, yo no necesito estar hablando. Si alguien se dio cuenta, bueno, pero yo no necesito estar enalteciéndome por algún beneficio que hice, ¿verdad? Entonces aquí, hace mucho que este mundo desapareció, sí. Hace mucho, mis queridos y santos amigos. Nosotros estamos viviendo no crean, para los ojos de los ángeles, de los seres elevados, de los santos maestros, de todas aquellas personas que nos auxilian en niveles elevados de conciencia, esta tierra ya pasó, este tiempo ya pasó. Acuérdense que nosotros no existe, en los mundos aquellos no existe el tiempo. Es como cuando han visto, qué maravilla,
Esto tiene mucha profundidad. ¿Han escuchado que la NASA o aquellos científicos que han observado muerte de estrellas a millones y millones de años luz? Bueno, a nuestros ojos vemos cómo esa estrella está muriendo, pero en realidad, lo real es que esa estrella ya murió desde hace mucho tiempo atrás. Nosotros estamos viéndolo porque apenas nos está llegando a nosotros esa situación. Pero esa estrella ya murió desde hace muchísimo tiempo. ¿Verdad? Así pasa, por eso es de que dice aquí Jesús, que Él sabe muy bien porque Él ya caminó por la tierra. No nos olvidemos que Él es nuestro hermano mayor y vino a traernos el camino más rápido a la salvación de nuestros pensamientos que nos llevan a morir, a la destrucción, más que a morir, al sufrimiento, porque la muerte no existe. La muerte es un invento, solo muere este cuerpo que no es eterno, este cuerpo es fabricado, este cuerpo no es importante. Es importante para vivir aquí, claro, tampoco lo vas a lastimar, porque este cuerpo sirve para afrontar las experiencias que tu alma firmó que tiene que afrontar. Y tenemos que hacerlas, afrontarlas con amor, con todo lo que se requiere, para ya no regresar a otra vestidura. Tú ya no quieres regresar otra vez a esta vestidura, ya quieres vivir en lugares más elevados donde hayan menos leyes que te rijan. Eso queremos todos. Tú también lo quieres, aunque no te das cuenta, aunque no te lo has dicho a ti mismo o a ti misma. Pero así es. Esto es lo normal. Lo anormal es que tú sigas creyendo que todo esto que ves es real. Esto es la vida, esto es real, lo que dice la medicina, lo que dicen los científicos, lo que dice todos aquellos que hablan de que va a venir una catástrofe, todas aquellas iglesias, política, economía, etc. Y tú piensas que eso es real. No, mi amigo, no, mi querida y santa comunidad, eso es el juego de la vida. Esto es solo pasajero. Solo que nos lo creemos que es real porque hemos vivido aquí y hemos regresado y hemos vuelto a regresar y ya nos acostumbramos a que esto es real. Ya, por eso es de que nacemos y porque creen que ya no hay personas que aunque nosotros no lo entendamos, pero no es tan común ver personas que vuelan, cuando meditan pues se elevan, situaciones que pudiéramos decir, ¡ay, esto es del demonio! Pero en realidad no. Esas personas han trabajado con su sistema endocrino y se han conocido y saben quiénes son. Por eso es de que pueden hacer milagros tan fácilmente, pueden hacer situaciones de ayuda al semejante porque saben que se están ayudando a sí mismos. Los pensamientos, aquí nos dice, me quedé en que hace mucho que desapareció este mundo. Este mundo ya desapareció, estamos viviendo ya en el pasado, esto ya pasó. Los pensamientos que lo originaron ya no se encuentran en la mente que los concibió, porque ya pasó todo. Así nos dice Jesús. Y los que los concibió y los amó por un breve lapso de tiempo. O sea, ya. En realidad acuérdense que aquí, un año aquí
en los niveles superiores son una milésima de segundo, una millonésima, una, no sé cómo decirlo, muy, muy poco tiempo, muy poco tiempo. Así nos lo dice. Y quiero rápidamente, para terminar, darles otras frases. Fíjense lo que nos dice aquí del miedo, el curso de milagros. Jesús nos está hablando del deshacimiento del miedo. ¿Cómo podemos deshacerlo? El uso que el Espíritu Santo hace de la memoria no tiene nada que ver con el tiempo. Acuérdense que yo les he dicho que hay que elegir la mente del Espíritu Santo para que ella nos dirija. Pues aquí nos dice Jesús, el uso que el Espíritu Santo hace de la memoria. Acuérdense qué es la memoria, pues los recuerdos, ¿verdad? Esos archivos que tenemos en la memoria no tiene nada que ver con el tiempo. Muchas veces decimos, es que yo me acuerdo cuando tenía 15, 16 años y ahora tengo 50, 60 años. Y yo vivía muy feliz con mi esposa, con mis hijos que ya no están. Esas son las memorias que son del tiempo. Pero aquí nos explica Jesús que el Espíritu Santo hace uso de la memoria que no tiene nada que ver con el tiempo. Ese uso de la memoria no la ocupa el Espíritu Santo. Esos recuerdos no existen, son absurdos, no tiene sentido recordar, qué bonito el tiempo, tan bonito. No, porque eso, si tú te quedas ahí, estás apegándote al tiempo. Y es por eso que decimos, es que es real, el tiempo es real. No te apegues al tiempo, el tiempo solo es de aquí. Y que tienes que llegar al trabajo, tienes que llegar a la universidad a tal hora, sales a tal hora, te tienes una cita, bueno, pues a tal hora la tienes. Nada más es para aquí. Hay que hacer hay que estar ahí al pendiente, ¿ok? Ver que el tiempo es para esta tierra. No es para mí, para mi ser, para quien realmente soy, que es eterno, no se rige por el tiempo. ¿Ok? Y dice, el Espíritu Santo no utiliza el tiempo como un medio para conservar el pasado, sino como una manera de renunciar a él. Es lo que les acabo de decir, que no es bueno tener fotografías. Si las tienes, está bien que las tengas, pero no te apegues a eso. Si estás de repente viendo fotografías del pasado, cuando estabas con el novio aquel de los 16 años, no sé, lo que sea, con tu papá que ya ahorita ya no está, etcétera, velas. Sí, puedes verlas. Así es cierto aquí. Pero en cuanto tú empieces a darte cuenta que te estás apegando y que estás sintiendo tristeza y aquí ya se te está moviendo algo y mi papá y también, y ya empiezas a hacer una historia, ya te agarró el ego. El ego agarra el tiempo para mantenerte aquí. ¿Y para qué te va a mantener? Para sufrir, para dominarte, para que te diga, oye, no le hagas caso al Espíritu Santo, o no, ese no te está diciendo la verdad. Lo real es esto que tú estás con tus 5 sentidos viendo. Esto es lo real. Así te dice el ego. Y te quiere mantener atado con grilletes en tus pies y manos para que sigas sus órdenes y sigas el camino que él te indica. En donde ese camino hay demasiadas curvas, en donde no sabes qué te va a salir en la siguiente curva. Y de verdad no te lo recomiendo, porque puedes ocasionarte pérdidas muy dolorosas, puedes ocasionarte enfermedades, puedes ocasionar hasta muerte a quien tú tanto amas. Y podés decir, ¿pero por qué? Porque tú eres el que tienes enfrente. No hay separación, repito, no hay separación. Y por último,
La inversión de efecto y causa. Bueno, esto ya es otro tema. La inversión de efecto y causa. Esto que nos dice el curso de milagros realmente es para despertar la conciencia y llevarnos al camino más rápido para despertarla. De verdad se los digo. Aquí los dejo con esto que platiqué con ustedes. Me dio mucha alegría estar con ustedes. Yo sé que ustedes están ocupados, que tienen actividades, que quizás tenían cosas que hacer y se quedaron solamente unos minutos conmigo a escuchar algunas cosas que les resonó. Acuérdense que los que no me sigan, síganme porque tengo mucho que decirles, mucho que ayudarlos. Aquí me tienen porque yo puedo estar con ustedes apoyándolos, sosteniéndolos para su trance, su cambio, para mejoría. Esto fue el tema del miedo y les agradezco mucho los corazoncitos, todo lo que me dieron. Muchísimas gracias a todos. Un gran beso muy grande. No sé si hubieron preguntitas por aquí. Ajá. Saludos a todos. Son bastantitos ahora. Me dio un beso muy grande a todos. De verdad que los quiero mucho. Ustedes son yo mismo. O sea, ustedes son uno mismo conmigo. No se les olvide compartir este en vivo, compartir mis videos. Quizás hayan personas que les interesen. Compártanlo, comenten sus preguntas, coméntenlas. ¿Qué más? Guarden los videos que más les agraden, guárdenlos para posibles consultas personales. Ajá, y creo que no hay preguntas. Si hubo alguien que hizo alguna pregunta, pónganmela aquí para que la respondamos. Creo que solo está uno aquí en el chat. Te mando un beso, muchas gracias por estar aquí conmigo. Se llama BBT1000. Saludos a ti. Muchas gracias por haber estado conmigo aquí al final. Les mando a todos los que estuvieron aquí un gran beso, un gran abrazo y nos vemos en el siguiente en vivo. ¿Qué más? Nada más me resta decirles que me sigan. Si les gusta mi tema, mis temas, sean mi comunidad, pertenezcan a mi comunidad, a mi hermosa comunidad. Y eso es todo. Un beso muy grande y que pasen bonita noche.